Muy buenas noches a una nueva emisión de Poder y Verdad. Una emisión especial porque estamos aquí en la Rectoría de la Universidad de Chile. Porque nuestro invitado estelar de esta noche es el rector de la Universidad de Chile. Claro, si hablamos de poder, hoy día las universidades, o algunas de ellas, muy pocas, han vuelto a recuperar un sitial de poder en este país. Bienvenido, rector Ennio Vivaldi. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Bueno, y como decía, estamos aquí en la oficina de la Rectoría de la Universidad de Chile, la universidad que es una de las más importantes del país y es una de las más importantes de América Latina. Pero fue la más importante de Chile durante mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿fue deliberado aplicar determinadas políticas para sacarla del sitial de la cima? Porque usted dijo una vez, la expansión de la matrícula universitaria fue también concebida como una transacción comercial. A ver, lo primero que yo diría es que sigue siendo la más importante del país. Yo no tendría ninguna duda en eso. Perdón, no tengo una competencia, no me interesa ninguna competencia, quién es más o menos importante, pero yo pienso que en cuanto a lo que recoge y refleja, tiene una gran importancia. La más, creo que ahí entramos al neoliberalismo en su expresión más concreta, que trata de ver cuál es el mejor, ¿ya? Y toda una cantidad de mitos que hay que entran a justificar las discriminaciones, los tratos preferentes, etcétera. Por eso que nunca me ha interesado decir somos la número uno, etc. Creo que los estándares, sin embargo, de medición, si se quiere llegar a esto, pero ahí tendríamos que ver cómo supongo que no creerá en los estándares de cuando tienen más académicos con paper. Claro. Porque eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación que imparte. Por supuesto, pero eso no creo que si algo nosotros estamos orgullosos de ser responsables, es que si una idea definitivamente se erradicó de Chile, el concepto totalmente equivocado que las universidades son más universidades y son mejores en la medida en que compiten entre ellas, que puede ser válido en muchas áreas del mercado, que la competencia es muy buena, que rivalizan entre ellas. Pero nosotros nos sentimos muy responsables de algo que hoy día todo Chile acepta, y es que las universidades somos mejores universidades en la medida en que más colaboramos, en la medida que más nos complementamos. ¿Hubo durante la dictadura, por supuesto, una política deliberada por quitarle importancia a la Universidad de Chile? Bueno, no solamente durante la dictadura, hasta el día de hoy, lo público es relativizado. O sea, la Universidad de Chile, las universidades públicas, representamos el bien común. Nosotros no tenemos dueño. Y no tener dueño significa que uno no representa ningún interés. Yo he sido rector con un gobierno de centro-izquierda, con un gobierno de centro-derecha, y todo Chile es testigo que esta universidad ha estado al servicio del país, no importa quién sea el gobierno, o mejor dicho, con el gobierno que el pueblo eligió. ¿Ya? Y ese ha sido nuestro principio como universidad. Ahora, esa idea es totalmente contraria a la idea de que cada uno es un defensor de sus propios intereses. Ante esa idea, por supuesto que la Universidad de Chile representaba casi un modelo intolerable. Perverso. Claro, o sea, no tenía nada que ver con el ideario que se impone, que es un ideario, por lo demás, absolutamente extremista. Sí, lo que tenemos que entender es que aquí no está en juego la idea que nosotros tengamos del liberalismo, ni los conservadores, ni de la derecha. Aquí estamos en presencia de un ideario en el cual se llevan los principios fundamentalmente del grupo de economistas de la Universidad de Chicago, que pretenden irrumpir en el conjunto del manejo de la sociedad. En ninguna parte del mundo se llevó al extremo que se llevó acá. En ninguna parte del mundo. Y lo que aquí hemos vivido es una apología del egoísmo en un modelo extremo que no hubiera podido nunca imponerse si hubiera habido un mínimo de feedback, un mínimo de retroalimentación. Rector, han pasado más de 31 años de recuperación de la democracia. ¿Usted ve que hay urgencia en reconstruir la educación pública? Yo creo que hoy día sí, yo creo que hoy día hay conciencia de que... O sea, a mí me gustaría... Son dos cosas, por eso le insisto, sí. Conciencia y ejecución. A ver, en primer lugar, yo creo que tenemos que pensar en esta gran oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos que nos da el proceso de la convención.
ya constitucional. Yo creo que eso es una oportunidad única que tenemos. En ese contexto tenemos que conversar entre todos cuando influye. Yo creo que nunca he visto un caso, a mi gusto, más preclaro de cómo en la manera que este modelo extremo fue llevando a la práctica, fue generando precisamente contradicciones tales que lo hizo a sí mismo, digamos, insostenible. Este es un modelo que cada cosa que hacía profundizaba heridas, situaciones estructurales que hacían imposible que siguiera adelante. Por eso que era inevitable que ocurriera algo en algún momento. Y le pongo el ejemplo que usted me invita como el ejemplo más palmario. Nunca se dieron cuenta, no quisieron ver que en el Liceo 1 de Concepción, donde yo estudié, había un grupo importantísimo de internos que venían del Gualmapu, como decimos hoy día. Estaban hijos de los obreros, hijos de los mineros al lado de los hijos de los profesores de la universidad, de los industriales. Y los hijos de comerciantes. Y los hijos de los comerciantes, por supuesto. Y ese grupo humano se sabía parte de una sociedad, de un bien común. Era una verdadera aprendizaje de lo que es ser ciudadano, de lo que es de lo que era la ciudadanía. Éramos chilenos, ¿ya? Eso, cuando lo destruyen con una cosa que es increíble, y es el mensaje que se da con el nuevo modelo educacional es, mire señor, si usted tiene un poco más de plata para que su hijo no se junte con los hijos de los que tienen un poco menos de plata, con los más pobres, con los más pobres, por supuesto, pague para mantener. Es un caso único de segregación. Pero sigue pasando, rector. Por supuesto, pero eso, lo que quiero decir es un caso único de segregación financiada por la familia. ¿Pero por qué lo hemos permitido? ¿Cuál fue el interés que primó para que ese modelo, que yo también estudié en un liceo público y lo conocí igual que usted, ¿por qué ese modelo que hacía posible algo de lo cual se habla mucho hoy día, que es la cohesión social? Exactamente. Y que se destruyó, y que es básico para la democracia. Bueno, ¿por qué se permitió? ¿Qué interés primó? Y sigue primando. Bueno, una visión muy limitada de lo que es el ser humano y que cree que en la medida en que compitamos, en la medida en que busquemos recompensas materiales, ya nos vamos a realizar. Eso evidentemente es una visión no solamente sesgada, sino que falsa. Los seres humanos necesitan mucho más que eso. Ahora, ¿por qué primó eso? Bueno, porque hubo una mercantilización abierta de dos áreas que nunca antes habían sido sujetas de mercantilización como ahora, que es la educación y la salud. En la universidad por sobre todo es un ambiente, un ámbito, un lugar donde uno escucha ideas cuando tiene 17 años, que jamás nunca la había escuchado antes. Yo escuché, siempre recuerdo la primera clase con Maturana cuando se preguntaba qué era la vida, o cuando el profesor Niemeyer nos decía, bueno, si la enfermedad no es tomar el pulso y ocultar, solamente hay que entender lo que está pasando con las moléculas. Esa forma nueva de ver para uno la medicina que no lo había sospechado nunca, eso es la universidad. Sustituir eso por decir, mire, a usted le conviene endeudarse, con esa deuda usted va a pagar para obtener un título, y con ese título usted va a ganar más plata después, es una forma totalmente distinta de entender al ser humano, es una visión antropológica distinta, ¿te fijas? Y eso es lo que hoy día está en crisis. Rector, ¿qué ha hecho la Universidad de Chile para recuperar la educación pública? Y se lo pregunto pensando en que, como peldaño básico, ¿no? Hay que recuperar la dignidad de los profesores, porque los profesores están en el escalón más bajo hoy día. Antes, en cada lugar, eran personajes. Todos nos acordamos de nuestros profesores. La Universidad de Chile tenía el Instituto Pedagógico en un lugar maravilloso. Ya no lo tiene. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, a la Universidad de Chile realmente fue vista como un foco de conflictos por la dictadura. Es una historia casi confesa de que los que impulsaron con una irresponsabilidad increíble realmente este modelo de sociedad, ellos intentaron cambiarle el nombre a la Universidad de Chile. Esa pregunta de historia ficción sí que es bonita. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dejado, si Chile no hubiera tenido una universidad de Chile? Yo creo que ese fue un punto clave, un punto que permite todo lo que la Universidad de Chile posteriormente va a hacer para recuperar esta idea del país, la idea de sociedad.
¿ya? Y yo creo que el que haya persistido en la Universidad de Chile con su nombre fue clave. Ahora, dentro de eso, claro... ¿Quién quiso cambiarle el nombre? Cuando la ley del 81 tenía consultado que no íbamos a cambiar. ¿Pero quién fue el creador de eso? Ah, bueno, la gente que estaba detrás, usted sabe, todo el grupo que impulsó la reforma. ¿Cómo se llama ese rector? No, rector no, por favor, ningún rector quiso cambiarle el nombre a la universidad. Dentro del proyecto de cambiar la ley del 81 universidad, ¿sí? Esa tiene cosas, o sea, ahí, por ejemplo, disculpe que no sé si estoy siendo demasiado coloquial, pero siempre cuento mi impresión cuando me pidieron que hablara por la experiencia chilena en los 100 años de la reforma de Córdoba en Córdoba. Y siempre cuento que yo estaba en un auditorio muy grande y ocurre que uno hablaba desde verdaderamente como un escenario. Y eso me permitía el privilegio de poder a los que estaban en las primeras filas verlos desde arriba y ver perfectamente bien su expresión facial. Yo empecé con 3 diapositivas que mostraban, uno, una ley que decía no hay nada peor podría ser para la educación chilena que hubiera educación gratuita de buena calidad. Eso sería terrible, porque si a uno le regalan algo bueno, no va a hacer ningún esfuerzo por pagar por algo mejor. Y con eso no va a tener incentivos los que dan educación ni los que... Eso fue lo que pasó en Chile. Bueno, por supuesto, pero eso está escrito. Eso es un documento del Ministerio de Hacienda. Sí. Déjeme terminar con esto. Sí. Y yo veía, el pueblo no podía creer que alguien dijera no hay nada peor para un país que dar educación de buena calidad gratuita. La gente no lo podía creer. Después, una columna en el diario en que decía es una locura pensar que las universidades tengan que ser estatales. Lo ideal sería que no hubieran universidades estatales. Tenemos que resignarnos a que la haya. Ese señor era ministro en ese momento en el gobierno. Ese señor fue decano de una facultad. ¿Cómo se llama? No viene el caso. Pues importante. Bueno, eso lo puede averiguar acabo de escribir un artículo para... ¿Se le olvidó o no quiere nombrar? No quiero decir. Para los anales del Instituto de Chile. En los anales del Instituto de Chile usted tiene la referencia, ¿ya? Entonces, pero no importa quién sea, si lo importante es que eso haya aparecido que eso se haya dicho en forma desembosada, perdón, sin conciencia de la barbaridad que se estaba diciendo. Sí, claro. ¿Ya? Estamos hablando de una época muy oscura, ¿no? Pero evidente, pues, o sea, todo el país. Y le insisto, esa es una cosa que yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro. Este modelo de sociedad al cual hoy día estamos intentando cambiar a través de una nueva constitución, porque entendemos que esa constitución fue hecha exclusivamente para darle coherencia a este modelo de sociedad. O sea, no hay ninguna forma de dividir la idea de constitución del 80 y el modelo de sociedad que ha imperado y que implica lo de las universidades, lo de la salud, etcétera, ¿no es cierto? La previsión. La previsión. Todo eso es una sola cosa, o sea, es indivisible. Y es indivisible, inseparable, y esto hay que decirlo muy claro. Eso es inconcebible si no hay la más inclemente de las dictaduras que uno pueda concebir. Porque si le dan una oportunidad a la gente de manifestarse, de expresarse, de que hubiera habido cualquier forma en la cual se hubiera podido tener una retroalimentación, una retroacción, eso no hubiera podido ser. O sea, eso fue un vuelo sin instrumento nomás. Le echaron para adelante, tenían el poder total, tenían una fantasía increíble de una arrogancia intelectual que no jamás nunca mostró justificación alguna, de que eran poseedores de la verdad. Y eso es lo más peligroso que hay, esa cosa de sentirse poseedores de la verdad, tener un axioma, y llevaron la idea del individualismo, de que lo mejor para la sociedad es que cada uno se preocupe de sí y solo de sí, y la conciencia de que nadie más se va a preocupar de mis problemas, que esa es la conciencia que se impuso. O sea, yo tengo que preocuparme de mis problemas y de mi familia, porque si no soy yo, no lo va a hacer nadie por mí, y por lo tanto eso es lo único que a mí me tiene que importar. Y eso se lleva a la educación, a la salud, etc. Rector, han transcurrido 2 meses y medio de funcionamiento de la Convención Constitucional. ¿Tiene esperanza de que allí se quede impresa una Constitución que permita de verdad cambiar este modelo? Yo creo que la respuesta relevante que yo pueda dar es: pierda cuidado, que yo y toda la Universidad de Chile vamos a hacer todo lo posible porque así sea. ¿Ya? Ahora, no sé cómo se dan las cosas, porque muchas veces, claro, hay cosas desconcertantes, pero no me cabe ninguna duda. En primer lugar, tengo la muy mejor opinión, lo digo de inmediato, tanto de la presidenta como del vicepresidente. Me ha tocado interactuar con ellos. Elisa Loncón y Jaime Vaz. Usted lo ha dicho. Y tengo la muy mejor opinión de ambos, ¿ya? Conozco muchos convencionales que los considero excelentes personas. Me parece que es muy apropiado que ahí
converjan y puedan discutir diversos proyectos, diversos modelos, ¿ya? Creo que eso es fundamental, que tiene que haber una visión pluralista, que tienen que ser escuchados todos, tiene que haber un clima de respeto, tenemos que volver a tener un clima de respeto por la razón, ¿ya? Yo no veo por qué no podamos. Categórico en una entrevista en Radio Futuro que dio el 7 de julio pasado. Finalmente usted decía, lo interesante, aunque es lo más grave, es que ese sistema que estamos viviendo lo seguimos viviendo, decía. Pero ahora tenemos la posibilidad de vivir lo que estamos viviendo, resolver esto. Hay que reordenar el modelo de sociedad. Por eso se lo pregunto, ¿es viable? Sí. Yo sinceramente creo que sí, porque lo otro no veo por dónde, digamos, podamos tener un... Porque, a ver, cuando la gente salió a la calle en las manifestaciones que se dieron en todo Chile, que era impresionante, en sectores muy afluentes, ¿ya? La gente salía igual a marchar. Yo creo que era una necesidad que tenemos de volver a sentir que pertenecemos a un grupo, una sociedad, que el otro es un amigo. ¿Por qué va a ser un rival? ¿Por qué va a ser siempre mi competidor? ¿Cómo no vamos a poder sentir que entre todos ya configuramos? Entonces, yo creo que esto se llevó a un extremo, ¿ya? En el cual por fin estamos saliendo de ese extremo. ¿Quiere una analogía? ¿Quiere una analogía? Sí, es cuando la estimulación de los nervios del corazón que hacen que se detenga dura un cierto tiempo, el corazón solo vuelve a latir. Es casi como uno dice pero hay una capacidad para superar que el corazón vuelva a latir a pesar de que usted está diciéndole que no lata, ¿ya? Esa cosa única que ocurre, digamos, en los mecanismos autónomos, yo creo que un poco es lo que uno vive como sociedad. O sea, tiene que volver a haber un sentimiento, un sentido de pertenencia, un sentido que estamos todos metidos en un mismo país, que no vamos a poder resolver problemas como el COVID cada uno por su cuenta, que las cosas que se nos vienen de sustentabilidad, de energía, tenemos la fuente de energía más importante del mundo quizás en nuestro desierto con el sol que llega ahí. ¿Cómo nos vamos a poder poner de acuerdo entre todos para decir hay que desarrollar aquí ciencia y tecnología para desarrollar? Bueno, pero el tema es, por decirlo algo, demasiado importante por lo que está en juego, pero demasiado también se ve como difícil de abordar y de masticar. Le explico. Usted decía, no cabe duda que la gente quiere modificaciones profundas. A las AFP es partidario de la salud como un derecho. El 94% de los ciudadanos en estos diálogos que usted hizo con el rector de la Católica, ¿cómo se llamaba? Ignacio Sánchez. ¿Hablemos de Chile? Queremos hablar de Chile, sí. Hablemos de Chile. Pero también hizo otro en la Universidad de Chile, Chile Delibera. Decía, el 94% es partidario de la salud como un derecho. Se asume la responsabilidad del Estado de proveer medicamentos y una salud mental prioritaria. Pero yo le digo de verdad, en el mundo en el que estamos viviendo, salgamos aquí afuerita con la cantidad de carpas, de sin casa, de extranjeros que no tienen nada y la ola de inmigrantes va a continuar. ¿Usted ve viable esa posibilidad? O sea, yo creo que no hay alternativa. O sea, o somos capaces de generar un modelo de sociedad que dé cuenta y solucione esos problemas, o no. Pero yo le digo, por ejemplo, la situación de salud de tanta gente obliga a repensar, y lo que quiero enfatizar también, porque es un tema muy central para la universidad, que nosotros nos acostumbramos por décadas a segmentar las áreas de la sociedad. Aquí está educación, aquí está salud, etc. Cada vez más nos damos cuenta, hoy día, de que tiene que haber una mirada transdisciplinar, de que ya no es el problema de salud, no es un problema solamente de los médicos. Le pongo un ejemplo. Una persona que tiene una adicción no es un problema del psiquiatra ni del farmacólogo, es un problema que implica psicología, sociología, las oportunidades reales, que tiene que ver mucho con la economía, las oportunidades reales con la educación, ¿me entiendes? Y eso es válido para todo. En energía tiene que haber un cambio de switch de la gente que entienda lo que es la sustentabilidad, ¿ya? Que no haya externalidades, que yo no puedo decir, yo me doy el gusto de transgredir lo que tengo que hacer. O sea, no hay posibilidad. Hay posibilidad. O lo hacemos o nos vamos al precipicio. Exactamente. No, eso sí, no, perdón. Me cuesta mucho pensar que vamos a poder, con el actual modelo, con la actual forma de pensar, con la actual forma de
de esta cosa que hemos llamado la apología del egoísmo, de que cada uno piensa en sí, solo en sí. Ni siquiera en el mundo eso es válido. Ni siquiera en el... Bueno, eso o sea, no, y tiene que haber alguna forma en que nosotros nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, para establecer prioridades. ¿Queremos o no queremos tener ciencia y tecnología en Chile? Se lo repito de nuevo, ¿por qué? Porque yo creo que eso no es un problema de la ciencia ni de la universidad. Porque es una de las preguntas que tengo, pero esperemos un poquitito. Está bien. Otro problema que tenemos es la justicia, que está pasando por estos días casi coladita, ¿no? Pero tenemos problemas con la designación de jueces, política, con la designación de ministros, el fiscal nacional público y todo lo que ha pasado con el financiamiento ilegal de la política. Tenemos problemas con la dilación. Hay jóvenes del estallido social que no tienen ningún antecedente penal y que han sido amarrados a cadena en centros del Sename y siguen prisioneros. Podría enumerarle todo lo que es la impunidad en los casos de corrupción de los que roban mucho dinero. ¿Qué puede hacer la Universidad de Chile para emprender, para que la sociedad inicie un camino a recomponer la batalla contra la corrupción y la confianza en la fe pública? No, sin duda. A ver, nosotros desde muchas instancias, destaco especialmente el trabajo que se hace en derechos humanos, el trabajo que se hace por la equidad de género. Ya hay muchas instancias en las cuales nosotros como universidad estamos muy comprometidos con eso. La Facultad de Derecho, el Instituto de Asuntos Públicos, ya son instancias en las cuales de la cual surgen proyectos, en concreto con temas como la corrupción, en concreto como el tema de una política que pueda estar totalmente por encima de cualquier tipo de presiones. Y esas son cosas que nosotros hemos tratado sistemáticamente y que nos interesan de sobremanera. También creo, disculpe, y es muy importante que muchas veces la gente, en general, se solazan encontrando a alguien culpable porque fue un mal juez o porque fue una persona corrupta, lo cual está bien que eso se dé a conocer, pero no puede ser esa la forma en la cual nosotros descargamos nuestra rabia, por así decirlo. Tenemos que hacer que esa energía, la rabia que nos da ver la corrupción, la canalicemos no tanto en estigmatizar a un señor, de ahí mi resistencia. En recomponer. Sino que exactamente, y generar una nuevas condiciones que pero es que no se ve. La toma feminista de su universidad duró 53 días. Después, el 18 de junio de 2018, usted recibió de las mujeres de su universidad un petitorio que decía breve: las desigualdades de género, la heteronorma y lógicas binarias de entender la sociedad han llegado a su fin. ¿Marcó un hito ese 18 de junio? ¿Se puso fin a la educación basada en el sexismo en la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que eso sin lugar a dudas, lo fundamental de eso es el reconocimiento y la explicitación de algo. Si me permite, lo que pasa además con las cuestiones de género es una cosa mucho peor que la mera discriminación, porque se nos hace creer que tal cosa no existe. Se nos hace creer de que hombres y mujeres de verdad tienen las mismas oportunidades. Y si me permite usar una expresión, eso es agregar al daño el insulto. Porque después de no darle a las mujeres las oportunidades que sí se le dan a los hombres, cuando no tienen los mismos rendimientos, estamos hablando del lenguaje que nos reíamos o que criticábamos hace un rato atrás, cuando la mujer no tiene el mismo rendimiento que el hombre, se le dice a ustedes porque las mujeres son así, asá, no sirven para tal o cual cosa, no tienen las personalidades, cualquier cosa de ese tipo que la hemos escuchado, no voy a repetir yo aquí, ¿ya? Entonces, eso, el solo hecho de que la universidad se compre y dice, mire, aquí existe una situación de injusticia. No es verdad que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Y eso no es verdad desde el comienzo mismo de las expectativas de los padres, no es verdad la forma como son tratadas por los profesores, no es verdad las oportunidades que tienen de ingresar a la universidad. Ante eso nosotros estamos reaccionando. Incluso felicito a las facultades de la universidad que, conscientes de que tienen particulares problemas de desequilibrio en la cantidad de género, toman medidas para llegar a algo más equilibrado, pero un tema muy profundo. Ahora, ese 18 de junio no puede haber ahí una muralla que marque un antes y un después, pero es una declaración tremendamente importante y sí que es un compromiso y sí que es algo que sirve como referente para, de aquí en adelante, cualquier situación de discriminación de este tipo o cualquier abstención de tomar medidas que reparen estas diferencias
son obviamente puestas al margen de lo que es la voluntad y el interés de la universidad. Y eso es muy importante. Cambiemos juntos. Rector, vamos al 11 de septiembre y los 48 años que se conmemoran en estos días, justo en estos días. Usted decía hace poco en un conversatorio, el 11 de septiembre se conmemora la trágica interrupción de la vida democrática, la terrible instalación de una dictadura inclemente, la instauración de un modelo de sociedad que para muchos representa valores imposibles de identificarse, ni siquiera adaptarse. Pero usted se adaptó, tuvo que hacerlo. Bueno, desde luego que a ver, lo que ocurre sí, y de lo cual yo me siento muy, muy orgulloso, al igual que muchos otros chilenos, nunca creímos que los valores que se nos estaban imponiendo podíamos asimilarlos. Para mí es incompatible creer que el prójimo no existe, que la desigualdad es imprescindible, que yo tengo que preocuparme de mí, que el resto me tiene que importar un bledo. De eso no podría jamás identificarme con esos valores. Y eso es lo que yo rescato ahí. O sea, para mí nunca hubiera sido posible. Ahora, que tuvimos que vivir la sociedad, la vivimos ahora. Pero ojo, la historia, como todos sabemos, no permite lo que permite cotidianamente la ciencia biomédica, que es decir, aquí a este señor le voy a dar un fármaco, a este señor no se lo voy a dar y los voy a seguir en paralelo para ver qué pasa con uno y otro. Y lo que quiero decir con esto es que la historia no tendrá experimentos, pero es muy fácil imaginar una Universidad de Chile que se adapta 100% al sistema. Probablemente hemos tenido que hacer la flexibilidad para que no ¿Para sobrevivir? En primer lugar, para que no nos rompieran. Ya hemos tenido que tener una asfixia, pero lo que hizo esta universidad, incluso en ese momento, es increíble. Usted recordará el titular, si cae un determinado señor acá, que era un determinado rector. Sí, un determinado rector delegado, cae Pinochet, fue un titular de un diario. Ya la universidad jamás dejó de defender su derecho a la autonomía. Y yo creo que la Universidad de Chile siempre, en todo momento, fue un lugar de pensamiento independiente a los dictámenes y que jamás se resignó a que iba a ser una figura que tenía que aceptar las leyes de mercado que le estaban imponiendo al sistema universitario. Rector, hasta en los momentos más difíciles, nosotros hemos tenido activamente los 3/3, si usted quiere, en cuanto a nivel socioeconómico, ¿ya? Hemos tenido activamente ya la incorporación de grupos no privilegiados. Es una labor que la universidad nunca dejó de hacerla y siempre ha mantenido ser este cuerpo que representa la totalidad del país, porque nosotros no podríamos poner mercado, hubiéramos ido, digamos, a tener el prestigio que significa estar en la Universidad de Chile, hubiera sido muy fácil reclutar un determinado ambiente socioeconómico. Y hemos hecho literalmente los esfuerzos ímprobos para mantener esta universidad equilibrada, en la cual están representados todos. Y permítame agregar una cosa nomás. Si nosotros no le hubiéramos dado como país una oportunidad de educarse a el señor Neftalí Reyes y a la señorita Lucila Godoy, claro, no solamente tendríamos dos personas maravillosas que no hubieran podido expresar su talento, sino que Chile como sociedad no tendría premios Nobel. Sí, pero ese juego para mí es muy importante, ese juego de que hay que darle a las personas, a los individuos, oportunidades reales, no ficticias, reales de que desarrollen sus talentos. ¿Ya? Oiga, rector, quiero llevarlo a algo personal. ¿Cuánto influyó en usted el inteligente y maravilloso y joven diputado Carlos Lorca, su compañero en medicina, y que hasta el día de hoy es un detenido desaparecido? Es que, a ver, es una tragedia muy grande lo que ocurrió en Chile. Le estoy preguntando a usted. Bueno, por favor, le pregunto qué le pasó a usted. ¿Qué le pasa hoy día? Porque es evidente que no le parece, no le es neutro que yo le mencione a Carlos Lorca. Por supuesto. Para mí, además del enorme cariño, aprecio que siento por él, por su memoria, creo que representa, en primer lugar, yo creo que simplemente, disculpe si lo que voy a decir pudiera no gustar,
no hay nada que pueda compensar la pérdida de las personas que uno quiere, no hay nada. Y por lo tanto, a mí me cuesta mucho decir, o sea, para mí es una pérdida irreparable, literalmente es una pérdida irreparable. Gente como Carlos Lorca son pérdidas irreparables, que uno no puede relativizar, no puede decir, ¿ya? Son pérdidas, son ellos como personas, son pérdidas irreparables. ¿Por qué se llega al nivel psicótico de un país que busca, persigue, sin tener ninguna necesidad de hacerlo? Porque no me diga que era necesario para el equilibrio, digamos, del poder, hacer lo que se hizo, ¿ya? ¿Qué grado de enfermedad hay para que se llegue a buscar, torturar a tantas personas en una situación en la cual había un país absolutamente controlado? Es un tema que corresponde también reflexionar sobre él. A mí en lo personal, sin embargo, es un compromiso y creo que haber sido fiel con ese compromiso durante toda mi vida después de la tragedia que ocurre con Carlos Lorca y con muchos otros, un compromiso para que eso no vuelva nunca más a ocurrir en Chile. Y lo digo, sé que es una cosa que se repite mucho, pero para mí es una cosa que viene del fondo del corazón. O sea, cada vez que uno hace algo tiene que pensar, estoy ayudando a que vuelva a repetirse una cosa tan inhumana como lo que ocurrió hoy, tan fuera de cualquier grado de humanidad como lo que ocurre con Carlos, con tanta gente, y lo que yo pueda hacer en gran medida va a estar siempre regulado, condicionado por mi convicción de que lo que estoy haciendo es para impedir que eso vuelva a ocurrir. ¿Qué hizo usted el 11 de septiembre de 1973? En lo específico, sí. Me fui a mi lugar de estudio, que era el Hospital Salvador. En el camino escuché el discurso, uno de los primeros discursos de Allende, no el discurso histórico que lo va a pronunciar después. Llegué al hospital y estuve en el hospital y estuve en torno a los hospitales durante ese día. ¿Atendió heridos? No estábamos en el hospital, no necesariamente, no llegaron heridos ahí. Sí, en otros hospitales eran hospitales a los cuales podían llegar heridos, todo como ocurría con cualquier hospital del servicio de salud. Y era una situación muy confusa, pero nosotros teníamos mucha claridad en lo que estaba ocurriendo y escuchamos el discurso de Allende. Éramos estudiantes probablemente a lo largo de todo Chile que estábamos escuchando lo que ocurría. Probablemente sí, y eso hay que decirlo, lo que efectivamente ocurrió era totalmente inimaginable. Nadie de esa época puede decir que alguna vez soñó que se iban a vivir... No, habría sido una pesadilla. Habría sido sí, Perdón, pero usted formaba parte de la Brigada Universitaria Socialista. Sí. Un espacio muy importante para cientos, más de... Yo podría decir miles, porque eran más de miles a lo largo del país. Estudiantes socialistas que participaron en esos días, 1000 días. Y usted compartió allí con Michelle Bachelet, sí, su pareja de entonces, sí. Su polola de entonces. Sí. Ella llegaría a ser presidenta de Chile y usted rector de la universidad. Y al medio o alrededor, cientos de desaparecidos. Sobrevivientes ambos. Sin duda, sin duda. Sí. Sí, eso es algo que... O sea, a ver, yo estaría totalmente de acuerdo de que las heridas de amigos detenidos desaparecidos son permanentes, ¿ya? Que en parte quizás una parte de lo que a uno lo ha impulsado a asumir la responsabilidad es que algunos impulsados tiene que ver precisamente con lo que decía, con no restarse en una situación como ella. De hecho, un factor importante que a mí me empujó a postular a la rectoría de la universidad fue que se creaba un ambiente en el cual se nos prometía que íbamos a tener una reconstrucción de lo público. Y uno siente que uno no puede restarse a algo que uno cree que es consustancial a el daño que hizo el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar y la posibilidad de reconstruir un país distinto.
pero lo traté de decir delante, quizás no lo conseguí, pero... No, sí lo consiguió. Pero yo estaba haciendo mención a que la vida da saltos increíbles, ¿no? Y eso también creó un lazo entre usted y la expresidenta Bachelet indivisible para toda la vida, porque compartieron una época que jamás olvidarán y comparten ese sentimiento de la pérdida para siempre. Muy bien dicho. Yo creo que, por una parte, era un momento en el cual uno creía realmente que iba a haber otra humanidad y otra sociedad, y eso se veía como factible. Eso es muy difícil de explicar hoy día, pero ese era un momento en que los jóvenes de esa época realmente creíamos que iba a haber una sociedad... Que íbamos a tocar el cielo con las manos. Quizás, es una forma de decirlo así, de acuerdo, pero que íbamos a ver una sociedad distinta, una sociedad mucho más igualitaria, con otros valores, ¿ya? Con otras posibilidades, con una mucho mayor relevancia de aquellas cosas que uno... el arte, las humanidades. Pero también creo que es importante decir que esa generación se forma a la luz de una larga historia de los más desposeídos en Chile, muchos de ellos organizados a través de las agrupaciones obreras, que van a permitir un proyecto político para el país que parece factible. Eso creo que es muy, muy importante tener presente. Y lo otro, discúlpame, si tú eres estudiante de medicina, en 5º año, hace pediatría, y ves estos niños que a los 6 meses pesan menos que su peso de nacimiento, ¿ya? ¿Ves ese tipo de cosas? Es imposible que a un joven universitario de esa época esas cosas no lo afecten. De ahí volvemos a la reforma de Córdoba, a la sensibilidad social. Entonces, se dan esas dos cosas. Yo creo que se da un momento en el cual grandes cambios en la sociedad se ven como factibles. Mucho más que en cualquier otro momento, que antes o después de eso. Se ven como factibles, no es un sueño, una utopía, tampoco es un deseo personal. Es algo que la sociedad hace ver como factible. Y lo otro que creo que es clave es que uno no puede ser indiferente a las desigualdades que mostraba la sociedad chilena en ese momento, ¿ya? A lo dramático de eso. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que no puede ser un joven? No, yo... Porque desigualdades tenemos, hemos retrocedido en pobreza, en derechos de la mujer, en deserción escolar de jóvenes y niños, que va a ser una epopeya recuperar todo aquello. Sí, pero yo creo que es una cosa de los jóvenes de ahora, de cómo ellos se perciben como entes políticos, como ciudadanos del país. Pero... la percepción de una oportunidad de cambiar la sociedad, yo creo que probablemente esté de nuevo vigente hoy día, mucho más de lo que estuvo hace algunos años atrás. ¿Para usted está? Sin duda, pero absolutamente sin duda. Si no, ¿le dan ganas de participar en aquello? Pero lo estoy haciendo, creo yo, ¿no? ¿Usted me ve como un outsider de la sociedad chilena? No estoy interpelando, rector. No tendría por qué, y no me ha puesto nadie en un pedestal para ello. No, pero digo, por supuesto que somos todos parte de esto. Pues la universidad es parte de esto y es parte en su pluralismo, es parte en su intención de establecer conversaciones, diálogos y de estar al servicio de lo que está ocurriendo con la sociedad chilena siempre. La última pregunta. ¿Cómo definiría, cómo calificaría la gestión del ministro Enrique París? Yo creo que la campaña de vacunación se hizo de una manera exitosa, y eso es una cosa que todos tenemos que agradecer y reconocer. Y eso fue muy, muy importante en un momento muy difícil del país. Y a mi juicio, sí, evidencia que debemos preocuparnos mucho de cuestiones. Por eso yo he insistido mucho, por eso también no me gusta esto de personalizar para atacar o para idolatrar. Yo creo que hay un tema de fondo con la salud en Chile, con la atención primaria en salud, con la salud mental. Atención primaria en salud que está debilitada y fue debilitada al máximo. Por supuesto, pero
queda inercialmente una cantidad de conceptos que son propios de la salud pública, en la cual nuestra universidad puede estar más que orgullosa de eso, y el Servicio Nacional de Salud, cuando estuvo estructurado, cuando el Servicio Nacional, por lo demás, ya, por supuesto que tenía una infraestructura única en términos de campañas de vacunación, etcétera, y eso perdura y persiste, enhorabuena, porque la atención, si es por mercantilización, la atención va todo al servicio, a la atención terciaria, donde está la plata ahí, ¿me entienden? En la atención terciaria. Entonces, por eso que me parece muy importante esta capacidad que hubo de obtener vacuna, que eso es un mérito. ¿Da lo mismo cuánto hayamos pagado? Porque ese es un secreto de Estado. No lo sé, pero el hecho concreto es que creo que yo más bien pondría el énfasis en otra cosa. Yo creo que eso es un mérito de la presidencia, sin duda, haber logrado obtener vacunas. No cabe ningún... Yo creo que nadie puede poner en duda eso. Y que es un mérito del Ministerio de Salud haber implementado la campaña de vacunación, con la colaboración de todos, etc. Esas son dos verdades. Ahora, lo que no me gustaría por ningún motivo es que se coligiera de eso, y eso quiero ser muy enfático, de que no importa que Chile no tenga producción de vacuna, por el contrario, yo creo que es una irresponsabilidad para con nuestro futuro enorme decir vamos a... Y por eso firmó un acuerdo ahora con el laboratorio italiano. Exactamente, porque nosotros no podemos no estar ahí, o sea, nosotros tenemos que ser una instancia, además que ellos... El laboratorio italiano es extraordinariamente generoso, es decir, nosotros queremos... ¿Cómo se llama el laboratorio? Reitera. Reitera. Que por lo demás es un laboratorio con una muy fuerte composición del Estado italiano. Pero lo que tenemos nosotros es ser parte del pensamiento de la humanidad en problemas como la vacuna, la biotecnología, que va mucho más allá de la simple vacuna, ¿no es cierto? No podemos estar fuera de eso como país. Y ahí hay un problema político, que es 100% político, que es el problema de cómo eso incide en la matriz productiva. Hay gente que piensa, y es bueno que eso se discuta en forma muy abierta, muy desembosada, que no nos mintamos. Hay gente que piensa que el deber de Chile es sencillamente seguir siendo un país que extrae minerales, que tiene su producción agrícola para exportar, lo cual está muy bien sin lugar a dudas, y que cuando necesitemos de nuevo vacunas vamos a tener que ir a comprarla afuera donde no hay ningún problema. Eso sería una irresponsabilidad enorme, entre otras cosas porque gran parte también de las posibilidades de obtener vacunas eran por los contactos que los científicos chilenos tenían con las distintas instancias, que nosotros participamos en la fase 3 de muchas de estas vacunas, que habían relaciones de amistad entre científicos chilenos y científicos de otros países. Eso fue clave también en obtener las vacunas. Entonces nosotros no podemos decir que sean otros, eso también lo he dicho, ¿ya? Y creo y he hecho una analogía que creo que es como para invitar a reflexionar. Cuando uno dice Chile no debe tener ciencia y tecnología, que inventen otros, como alguien dijo alguna vez, o sea, que eso que es en manos de los países que tienen la infraestructura y todo. Usted no. Usted dice tenemos que invertir. Por supuesto. Y en eso se nos juega el futuro. Y se nos acabó el tiempo, rector. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le doy las gracias a usted por esta entrevista que nos deja pensando. A ustedes, por supuesto, el agradecimiento infinito por la sintonía que tiene estos espacios de poder y verdad que nos dejan reflexionando, porque son con personajes como el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, que nos dice en qué fallamos, hacia dónde vamos y cuál es su historia. Y que hoy tiene el poder que tiene para utilizarlo en lo que viene, porque todavía estamos en este túnel que se llama pandemia y crisis múltiple. Y vamos a salir de alguna manera con el esfuerzo de todos. Muchas gracias y que tengan un maravilloso, maravilloso septiembre.